Bueno, buenos días, apreciada tutora. Mi nombre es Yurani Santero, estudiante de Psicología del sexto semestre. Para el curso de Modelos de Intervención en Psicología, en el paso 3, nos dejaron realizar una entrevista a un psicólogo comunitario, organizacional, jurídico y educativo. Pues yo elegí el educativo. Les voy a hacer una serie de preguntas de acuerdo a su orientación o profesión. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos Vélez, soy psicólogo, actualmente trabajo en el Magisterio Sucreño como docente orientador, antes como docente de aula, hoy como docente orientador. Mi profesión es de psicólogo y soy especialista también en docencia. Ok, le voy a hacer unas preguntas y usted me va a responder de acuerdo a su profesión. Ok. La primera pregunta es, de acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Bien, desde que estoy en la actividad docente, podría decir, porque el cargo de nosotros es como docente orientador, obviamente como docente de aula siempre tuve una tendencia a trabajar de acuerdo a mi profesión, que es la de psicólogo. Empecé, por las actividades que más realizo son como talleres, charlas, conferencias. Después de ahí, digamos que cuando ya paso a un cargo un poco más relacionado con mi profesión, ahí empecé a hacer un poco más intenso, digamos, ya capacitaciones como tal, en donde ya se pone en contexto un aprendizaje específico para desarrollar una capacidad. En el caso de los docentes, por ejemplo, ya capacito docente, capacito padres de familia, capacito estudiantes. Trato de siempre de elaborar mis proyectos de psicología o de docente orientador en la institución enfocado a esos tres aspectos: al estudiante como eje principal, a padre de familia y docente, con el fin de que cada vez que haga un trabajo todo vaya como encajado, ¿sí? Todos sepan de qué estamos hablando, todos sepan cuál es el camino que se quiere seguir a partir de lo que ya se ha establecido institucionalmente. De esas actividades como capacitaciones, bueno, talleres dentro de esas capacitaciones, ¿sí? Donde ya el estudiante o el padre de familia o docente ya realiza una práctica específica que le va a generar un aprendizaje. Además de encuestas que se utilizan para tomar decisiones institucionales, otras actividades como charlas. Al estudiante le gusta mucho la charla porque se suelta más, le permite entablar una conversación más amena con uno, gana un poco más de confianza, pierde la timidez frente al psicólogo, en este caso, pues porque entro solo con ellos, muchas veces con los mismos docentes que están en el aula. Yo trato de que si voy a utilizar el espacio de un docente, ¿sí?, el docente esté ahí. Muchas veces algunos docentes no quieren o dejan a los estudiantes solos, pero yo preferiría siempre que estén ahí, con el fin de que generemos un espacio de confianza y también el docente busque ganarse ese espacio. Otras de las actividades que se hace, que va, digamos, casi relacionadas con lo mismo, son las orientaciones, ¿sí?, tanto individuales, ¿sí?, o las orientaciones de atención psicológica, tanto individuales como grupales. Y entre otras, las que tienen que ver con la toma de decisiones acerca de su orientación profesional o académica, digamos, se me escapa la palabra ahora, que tiene que ver con las capacidades del estudiante y de aprenderse a conocer a sí mismo para tomar una decisión acerca de lo que posiblemente va a querer estudiar. Entonces, encajado por la toma de decisiones adecuadas que pueda hacer el estudiante en todos los sentidos, ¿sí? Un poco más enfocado a la parte académica. Okay. Bueno, para la segunda pregunta es, ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Uy, imagina, todo el tiempo se están tomando decisiones éticas, todo el tiempo, y más con niños y jóvenes. Pues tú sabes que tienen derechos, además de los derechos fundamentales que todos tenemos, ¿sí? Ellos tienen otro grupito más que, digamos, que nos pone a pensar en las decisiones que vamos a tomar con ellos. En mi caso profesional, mucho más, porque estamos incidiendo muchas veces en cómo ellos o cómo la actividad mía puede afectar su vivencia, tanto en la institución como fuera de esta, o con sus padres de familia, porque ellos tienen un método de crianza que muchas veces no concuerda con la forma como nosotros acá nos enfocamos. Entonces, los derechos de los niños nos ponen a pensar mucho en qué decisiones como psicólogo tengo que tomar o debemos tomar en la institución para poder ejercer una influencia, porque sí se ejerce una influencia, o poder llevarles a ellos una capacidad de pensar y de tomar decisiones personales que le van a mejorar o probablemente a mejorar la vida. Si no sabe tomar una decisión, probablemente no va a saber cómo enfrentarse a ciertas situaciones en la vida. Entonces, en ese sentido, pues todo el tiempo estamos tomando decisiones éticas, ¿ya? Mucho más cuando, digamos, a estos niños que pasa mucho, se le están vulnerando derechos, ¿sí?, tanto en las comunidades, como en la familia, como en la misma institución, porque no vamos a decir, aquí también ocurren cosas en donde se le vulneran los derechos a los jóvenes o a los niños, ¿sí? En ese sentido, pues hay que estar muy atentos, muy al pendiente de sus derechos, de los principios que nos deben regir como profesionales para no afectarlos negativamente. Pero sí, todo el tiempo se están tomando decisiones éticas al respecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Bueno, mira,
Tú sabes que los enfoques psicológicos son bastante variados, pero en las instituciones educativas tenemos que ser muy prácticos, muy pragmáticos. Entonces no podemos pensar en tomarnos un tiempo largo, ¿sí?, para una atención específica con unos estudiantes o con un estudiante. No podemos decirnos que voy a tener estos estudiantes, por ejemplo, en psicoanálisis. Unas sesiones de psicoanálisis pues, pueden demorar mucho tiempo, pueden ayudar o pueden que no, pero lo ideal es que estamos aquí corriendo contra el tiempo todo el tiempo. La sociedad nos está exigiendo tanto, se lo exige no tanto nosotros como profesionales, sino a ellos. ¿Sí? Mira que un niño si pierde el año, o sea, le metemos en la cabeza, y digo le metemos porque mira, vas a perder un año de tu vida. Muchas veces no se está perdiendo eso, no sé, sino se está ganando un tiempo que probablemente no pudo desarrollar más en tiempo atrás o en ese mismo momento. Y perder un año no es malo, podría no, porque ellos son jóvenes, ¿sí? Pero la exigencia de la sociedad, la exigencia de la familia, la exigencia de la misma institución, de los mismos docentes, ¿sí?, le hace pensar al estudiante que perder un año o tener un error o cometer un error en su vida va a causar problemas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo trato de utilizar digamos, enfoques que me faciliten, ¿sí?, y que faciliten al mismo estudiante tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Entonces, el enfoque cognitivo, ¿sí?, donde de alguna manera pongo a pensar al estudiante acerca de lo que está pasando con su vida y a partir de ahí enfocarlo a tomar decisiones, ¿sí?, según su contexto y según su, digamos, experiencia personal. Entonces, lo cognitivo lo utilizo mucho. El enfoque cognitivo es lo que más, digamos, te puedo decir que utilizo. Sin embargo, no puedo decir que es lo único. El enfoque conductual, ¿sí?, donde digamos que buscamos que el estudiante cambie su comportamiento a partir del mismo comportamiento, también lo utilizo. En el momento, por ejemplo, en que empiezo a decirle al estudiante, vamos a hacer tal cosa y te darás cuenta cómo te va a funcionar. Entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios prácticos que al momento de desarrollarlo, de ejecutarlo, lo ponen a pensar diferente, ¿sí? Y eso hace que cambie su comportamiento y dice, estoy entendiendo ahora por qué sucede tal cosa, ¿sí? Y tiende a haber un mejoramiento del comportamiento. Obviamente no dejamos de ser humanistas, siempre brindándole cariño, confianza a las personas, empujándoles, mostrándoles un camino de superación, ¿sí?, buscando que entienda que ciertos contextos no necesariamente son negativos, ¿sí?, y que posiblemente le están dando es una enseñanza para poder crecer como persona. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, Víctor Frank, ¿sí?, no sé si lo has leído, habla mucho de eso en un libro que escribió, que se me escapa ahora el nombre, en donde muestra cómo las personas, a pesar de sus vivencias, ¿sí?, pudieron salir a flote, ¿sí? Es como algo como la capacidad resiliente de las personas, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho. Y mira que no es una mezcla, porque no te puedo decir, no, es que estoy mezclando todo. No, estoy tratando de coger en cada momento y de acuerdo a cada persona el enfoque que más se ajusta a la posibilidad de mejora en ese momento, en más corto tiempo. Eso es lo que hago con los enfoques. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, usted me había comentado que hacía capacitaciones, talleres a docentes, padres de familia, estudiantes, a padres de familia. Correcto, entonces trato de que en esos talleres, en esas capacitaciones, ¿sí?, no sea yo exclusivamente el experto. En el caso de los docentes, tienen una cantidad de conocimiento, ¿sí?, que dentro de un tema específico ellos podrían sumar. O sea, no voy yo a decir, no, yo sé. Obviamente en una capacitación uno espera que quien esté enfrente sepa más o tenga mayor conocimiento sobre el tema que el resto. No necesariamente sucede así. Muchas veces tú estás en un tema y sucede que alguien enfrente te sale con unas preguntas y unas cosas que tú dices, no, esta persona parece que supiera más que yo de lo que estoy hablando. Eso no significa que uno tenga que amilanarse, ¿sí?, sino que utiliza esa herramienta del auditorio, ¿sí?, para sumar a lo que estamos haciendo. Entonces yo trato de utilizar mucho el conocimiento de padre de familia, el mismo conocimiento del estudiante, porque muchas veces es menospreciado. O sea, creemos que porque el estudiante no sabe nada. Por eso yo trato de aquí en la institución de no llamarle alumno por una cuestión de significancia o significado de lo que es la palabra alumno. Entonces alumno es sin luz. Sin alumno, luz. Sin luz. Entonces yo no creo que los estudiantes vengan aquí sin luz. Y por eso, mira la palabra, no dejo de utilizar estudiante, porque vienen aquí con un cúmulo de conocimientos y experiencias que le van a servir para aprender cosas nuevas en la institución, cosas que le podemos brindar como institución. Entonces, son muchas las cosas, pero siempre trato de que no sea de mi parte, que vaya todo, sino que sea una construcción, ¿sí?, de ambas partes, la que sume y la que crea un concepto generalizado que permita avanzar en cualquier proceso institucional. Entonces, en ese sentido, digamos que esa es la estrategia. Siempre estoy hablando de utilizarlos. Oye, vean acá, si yo estoy enfocado en el estudiante, pero es que el estudiante también no solo es afectado por el docente.
¿sí? No solo es afectado por la familia, ¿sí? No solo es afectado por la comunidad, no, es afectado por todo, su vivencia. Es más, entre ellos mismos tienen su afectación, ¿sí? Positiva o negativa, y eso va a ayudar que de una manera u otra crezca. ¿Sí? En ese sentido, sí, busco aprovechar el contexto de conocimiento que tiene tanto el estudiante como el padre de familia como el docente, porque muchas veces hago la mayor parte de las veces pues las capacitaciones son individuales, o sea, hablo de individualidad en cuanto a grupo de familia, grupo de docente, grupo de estudiantes. Entonces, todos tres ahí, ¿sí? Como enfocados en el mismo tema y tratando de unificar un criterio, ¿sí? Pero a partir de su cúmulo de experiencia y conocimiento. Entonces, digamos que esas es las estrategias, las herramientas que utilizo, algunas técnicas, obviamente, pues ya las técnicas de abordaje están relacionadas con eso mismo. ¿Sí? Ok, bueno. Para la última pregunta es, desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno, la cuestión del ejercicio profesional es, imagínate, o sea, ya es entrar en materia, como digamos que cuando ahora que tú termines tengas la posibilidad de encontrar tu trabajo y meterte en él. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podría salir un profesional de la psicología que inmediatamente salga, tenga posibilidades de tener un efecto directo sobre su trabajo? O de que sea exitoso, llamémoslo así, de que cuando entre su trabajo sea exitoso. Entonces aquí sí te digo, uno, primero es que tenemos que tener una capacidad personal de aprendizaje autónomo alto. O sea, nosotros como psicólogos tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. El comportamiento humano, hay cosas de comportamiento humano que no conocemos y todavía salen muchas más investigaciones de comportamiento humano que tenemos que ir indagando, aprendiendo, digamos, y desentendiéndonos de algunas que de pronto no son factibles o no son fácticas para el desarrollo profesional. No todo lo que está escrito en psicología, bueno, desde mi punto de vista, es totalmente práctico, ¿sí? O nos va a servir para algo. Pero sí es bueno que nosotros conozcamos qué es eso, que sí y que no me va a servir en un contexto determinado. Entonces, en ese sentido, sí abogo por mayores prácticas. Y otra, que en los convenios sea más evidente la participación del profesional de la psicología o del estudiante de psicología en su proceso de formación en la práctica. O sea, digamos que funcione más como psicólogo que como estudiante que simplemente va a observar. Muchas veces, y lo digo por experiencia, los psicólogos, como dicen, no, pero es que esta información no lo voy a dejar que atienda estas cosas, no lo voy a dejar que atienda esta. Y obviamente pues tenemos que tener ese cuidado, pero no es cerrar las puertas a que haga ciertas atenciones, sino estar pendiente de lo que esté haciendo, pues lo esté haciendo bien y lo pueda hacer mejor, porque necesitamos más profesionales de psicología que trabajen mancomunados desde el mismo momento en que salen de la universidad. Entonces sí, abogo por las prácticas, ¿sí? Y que al estudiante en práctica se le permita hacer un trabajo un poco más profundo, digámoslo así, o más amplio. ¿Sí? Que si yo de pronto pues estoy en psicología clínica, pues que tenga la posibilidad, yo miro hasta dónde y voy a estar ahí atento a que la atención que haga la haga adecuadamente, a que sea más efectiva o a estudiar los casos de manera conjunta, porque es que a veces, no, mis casos los tengo yo y tal. ¿Sí? Obvio que hay muchos casos que tenemos que tener bastante respeto por las cuestiones legales, judiciales, entre otras por cuestiones muy privadas, que a veces los pacientes no quieren que manejemos con otras personas. Pero si vemos la posibilidad de la atención de un infante, de un niño, de un familiar o de una cuestión donde el estudiante de práctica de psicología pueda entrar, pues hacerlo de mancomunadamente. Y así el estudiante va aprendiendo tanto de su experiencia como psicólogo en un momento determinado, como de la experiencia del profesional, ¿sí? que lo tiene a cargo como jefe inmediato. Entonces, en ese sentido sí abogo por las prácticas, muchas más prácticas para el estudiante de psicología, ya desde el primer momento, con la parte psicométrica, con la atención psicológica individualizada, con la atención psicológica grupal, la atención de familias, entre otras muchas cosas más, que imagínate lo amplio que es la psicología. Okay. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto que estuviese conmigo en esta entrevista. Bueno, bacano que le están haciendo estas entrevistas a uno, pues uno siente que está aportando un poco más a la calidad de profesional que va a salir. Pienso yo que nosotros como profesionales no debemos ser egoístas en ese sentido y dar la oportunidad a otros a que tengan la posibilidad de adquirir un trabajo que les permita desarrollarse en su vida, tanto personal como profesional. Okay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención prestada.